Una de las aplicaciones más utilizadas, ya sea para un JFET o para un MOSFET, es utilizarlo como un resistor controlado con voltaje. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que tenemos nuestras curvas características o la curva característica de lo que es ya sea el JFET o el MOSFET dependiendo del tipo de empobrecimiento del MOSFET. En ella vamos a tener un voltaje de drain source máximo, un voltaje en el cual será el nivel en el cual pasa a estar la región de saturación y pues recordemos que existe lo que es la región óhmica. En este caso, para poder llegar a utilizar o trabajar este tipo de transistores en esta región óhmica, será necesario ampliar un poquito la visión de esto. En este caso, en esta región óhmica se puede analizar ya sea de dos maneras. En la primera, trazando una recta utilizando ya un valor definido de voltaje de drenaje y de corriente de drenaje para delimitar esa región óhmica en la cual se desea trabajar. Y otro es mediante un análisis general de esa región, solo conociendo el valor de ese voltaje de gate source en el cual la corriente de drenaje pasa a ser cero. Para el primer caso vamos a suponer que tenemos un voltaje de drenaje de 12 volts. Podemos localizar ese punto en nuestra gráfica y ahora suponer que tenemos una ID que se le conocerá como de saturación de 2 mA. En este caso vamos a definir que se encuentra en esa parte de nuestra gráfica. Trazamos una recta y lo que queda dentro de esta zona será nuestra región óhmica a trabajar. Aquí vamos a determinar una resistencia de drenaje que va a ser a partir de esos 12 volts entre los 2 mA, dándonos un total de 6 kiloohms. ¿A qué quiere decir? Quiere decir que aquí estaríamos utilizando algún tipo de polarización o algún tipo de manera en el cual vamos a utilizar esta resistencia de drenaje. Para este caso, digamos que estamos utilizando lo que es una polarización fija para nuestro JFET. Recuerden, estos valores pueden ser válidos tanto para un JFET de canal N como canal P, solo invirtiendo el sentido de la fuente o el valor de la fuente. Sin embargo, este tipo de análisis nos va a arrojar que entonces tendríamos una resistencia total producto de esta resistencia de drenaje más la resistencia que localizaríamos en esta parte, dándonos que entonces nuestro circuito se vería de esta forma, donde nuestra resistencia de drain source controlado por voltaje estaría en serie con nuestra resistencia de drenaje ya antes definida. Por otra parte, otra manera de calcularlo podría ser a partir de esa región. En esa región, digamos que tenemos estas curvas. Hay que recordar que esto es una pequeña expansión o un zoom de lo que nosotros previamente habíamos definido. Esta corriente de saturación la habíamos localizado anteriormente, pero digamos que en este caso tenemos una corriente de saturación superior a 3.5 mA y tenemos un voltaje de drain source de 2 volts, el cual tendría que ser menor a ese voltaje de transición en el cual esto pasa de nuestra región óhmica a nuestra región de saturación. En ella para aquí podemos encontrar pues esa resistencia variable o esa resistencia controlada por voltaje mediante la siguiente ecuación, la cual nos dice que es la resistencia de drain source o conocida como RD va a ser igual a ese voltaje de drain source seleccionado entre la corriente de drenaje en este punto para un voltaje de gate source específico. ¿A qué quiere decir esto? Digamos que nosotros queremos trabajar con un voltaje de drain source de 1 volt. De ese volt podemos trazar entonces una línea para el punto, digamos, de 1 volt de gate source. En este punto más menos 1 tendríamos una corriente aproximada de lo que viene siendo 1.5 mA, lo que nos daría entonces que nuestra resistencia de drain source vendría siendo igual al valor de 1 entre 1.5 mA, dándonos un total de aproximadamente 666 ohms. De esta forma ustedes podrían localizar cualquier punto mientras este voltaje o mientras se encuentren en esa región óhmica. De manera que dependiendo ese nivel de voltaje que se le agrega al gate source, podríamos tener valores de resistencia variables.
siempre y cuando, bueno, para este primer caso no nos pasemos de esta corriente de saturación. Por otro lado, tenemos cuando se ocupa toda la región óhmica. Esto es un poquito una expansión del anterior, con la diferencia de que aquí trataremos de utilizar todo lo que es nuestra región. Aquí hay que primero definir que existe el punto donde el voltaje de Geersus, conocido como voltaje Geersus de corte, donde la corriente de drenaje cero. Para este ejemplo vamos a suponer que ese voltaje de corte es igual a menos 3 o más menos o menos más 3 volts. Recuerden que el signo depende del tipo de canal que estén utilizando. Si ocupan un canal N, bueno, utilizarán menos 3 volts. Si ocupan un canal P, más 3 volts. Esto también puede aplicar para lo que es el transistor MOSFET, donde igual podrán ocupar más menos 3 volts. Es la de un poquito la diferencia con respecto al otro. En esto, bueno, vamos a ver que nuestra primera forma de localizarlo es como se viene haciendo con la otra gráfica, en el cual pues simplemente si nosotros quisiéramos utilizar el punto de 5.5 volts y trazar una recta y ahora definir que queremos utilizar 0.5 volts para gate source, vamos a ver que aproximadamente podríamos tener un valor entre 2 a tal vez 2.3, 2.5 miliamperes. En esto, bueno, podríamos entonces decir que ese drain source a partir de esta gráfica viene siendo entonces que es el valor de 0.5 volts entre la corriente de drenaje seleccionada, que para efectos prácticos vamos a definir que está en un valor de 2 mA. Esto nos daría entonces una resistencia de 250 ohms. Ahora, existe una segunda forma y es como lo habíamos visto anteriormente dentro de los videos, es que podemos encontrar esta resistencia a partir de una resistencia definida, un VGS seleccionado y el VGS de corte. Esta resistencia definida, como habíamos dicho, pertenece al valor de voltaje de drain source entre la corriente de drenaje cuando el voltaje de gain source es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Si nosotros seleccionamos un punto en el que el voltaje de gate source es cero, nosotros podríamos localizar esto. Vamos a tomar entonces que para 0.5 volts seleccionados anteriormente, que en este ejemplo, el valor de corriente aproximado en el punto de VGC igual a 0, nos podría decir que estamos trabajando en alrededor de, vamos a ponerlo de 3 mA. Quiere decir que esa RO, que podría ser máxima, poder considerarse máxima, vendría siendo de 166 ohms o aproximadamente 166. Ahora, este VGS nosotros en el caso anterior habíamos dicho que queríamos verlo cuando estamos en 0.5 o más menos 0.5. Ahora bien, vamos a hacer eso para esta ecuación. Entonces tendremos que son 166 entre lo que es 1 menos ese menos o más menos, no importa. Recuerden que este signo es más que nada el tipo de canal que habíamos dicho de 0.5 y nuestro voltaje de corte estaría en los menos más 3 volts. Todo esto elevado al cuadrado. En este caso, la resistencia nos daría un valor de 239.04 ohms. Como pueden ver, se acercan mucho los valores cuando se utiliza la aproximación a partir de la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Sin embargo, hay que considerar que en uno se está proponiendo un valor máximo de resistencia para ese nivel de BDS. Si nosotros nos movemos ya sea para acá o para acá, tendríamos que localizar otro valor de R0 para que funcionara nuestra ecuación número 2. Mientras que este solamente basta con seleccionar el punto y ver dónde cruza con la corriente y podríamos obtener ese nivel de resistencia para el nivel de BGS deseado.
Con esto ustedes se podrían hacer controladores de voltaje o algún tipo de control a partir de modificar esa resistencia interna, ya sea de lo que es el JFET o el MOSFET.